Buenos días, jóvenes de tercero, bienvenidos al curso de Implementa Sistemas de Control de Baja Potencia. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Pues los temas que trata la materia y los temas de trabajo para la clase. Normalmente damos los instrumentos de evaluación en las clases presenciales. En estos días les envío esos archivos por medio del Classroom o por medio del WhatsApp. A grandes rasgos, pues se trabaja similar como con los demás maestros. Bueno, vamos a empezar con la materia. Comencemos con la presentación. Implementa sistemas de control de baja potencia. Analicemos los conceptos de la materia. Implementa, hacer las acciones necesarias para que un proyecto o trabajo funcione. Sistema, que es un sistema de control, pues un conjunto de dispositivos o componentes que realizan una tarea o función específica para manejar, gobernar, manipular, regular una planta o proceso o variable. Pueden ser mecánicos, eléctricos, electrónicos, neumáticos, electroneumáticos, etc. Nosotros nos vamos a enfocar en los de electrónica. Dice que los sistemas de control son aquellos dedicados a obtener la salida deseada en un sistema o proceso. Si fuera un sistema de control de temperatura, pues nosotros vamos a querer que a la salida tengamos entre 20 y 24 grados centígrados, ¿verdad? Bueno, un sistema de control básico es mostrado en la siguiente figura a bloques o diagrama a bloques. En él se pueden apreciar tres bloques, que es el controlador, el sistema, el sensor. Por ahí falta el actuador. Una rama de retroalimentación que vendría siendo esta de aquí. Bueno, permítanme, déjenme sacar el láser, puntero láser. Este es el lazo de retroalimentación, ¿verdad? Lo que toma la muestra del cuarto, la temperatura que debe estar, la toma la muestra del sensor y la pasa otra vez a la entrada para corregir el error con respecto a la referencia. La referencia pueden ser 22 o 23 grados centígrados. Si está arriba pone el enfriador, si está abajo pone el calentón. Bueno, sería a grandes rasgos lo que es un diagrama bloques de un sistema de control. Continuemos. Componentes de un sistema de control. Los componentes de un sistema de control son tres y son los sensores, los controladores y los actuadores. ¿Qué es cada uno de ellos? Pues vamos a mencionarlos. Un sensor es un dispositivo que transforma la variable en una señal eléctrica, ¿verdad? Y ejemplos pues pueden ser de humedad, de temperatura, velocidad, luz, presión, nivel, etcétera. Entonces quedan los sensores, los controladores y los actuadores, ¿verdad? Controladores y actuadores. Los controladores son dispositivos que manejan, regulan, gobiernan una planta o proceso o variable. Ejemplos: el transistor, el relevador, el 555, el microcontrolador o una computadora. Los actuadores, dispositivos que transforman la energía eléctrica en otra útil para el ser humano, como puede ser movimiento, luz, sonido, distancia, etc. Ejemplos de actuadores, pues motores, lámparas, solenoides, contactores, LED, etc. Continuemos. Siguiente lámina. Dice clasificación de los sistemas de control. Dice que hay varias clasificaciones de control. Hay muchas, ¿verdad? Vamos a ver algunas de las más significativas. Y atendiendo a su naturaleza, pueden ser analógicos, digitales o mixtos. Atendiendo a su estructura, número de entradas y salidas, pueden ser control clásico y control moderno. Dice, atendiendo a su diseño, pueden ser redes neuronales. Esta se refiere a que el sistema aprende como lo hace el cerebro, ¿verdad? En base a corrección de errores. Continuemos. Después vendría la clasificación principal de los sistemas de control son dos, que son las de lazo abierto y lazo cerrado. Las de lazo abierto no tienen retroalimentación, las de lazo cerrado sí tienen retroalimentación. En las de lazo abierto, el sistema de control en el que la salida no tiene efecto sobre la acción de control. ¿Por qué? Porque no hay lazo de retroalimentación.
en el sistema de lazo cerrado, el sistema de control en el que la salida ejerce un efecto directo sobre la acción de control. Es lo que mencionaba sobre la temperatura, que el sensor detecta que está a 3-4 grados arriba o 3-4 grados abajo, y lo que va a hacer es corregir el sistema de control. Algunas características son: se caracteriza porque la información o variable que controla el proceso circulan en una sola dirección desde el sistema de control al proceso. Como lo vemos en el diagrama, es una sola línea, ¿verdad?, de izquierda a derecha. El sistema de control no recibe la confirmación de que las acciones se han realizado correctamente, pues no sabe, ¿verdad? Porque lo que hace es prender o apagar el motor, el enfriador, el calentón, sin saber en cuánto está, ¿verdad? No hay corrección. Ejemplo, aquí pone el de la escalera con un apagador, que la persona que entra a la escalera lo aprende, dura un tiempo y se apaga. Entonces ese tipo de aplicación no tiene manera de sensar que la gente está pasando por el medio o que hay gente en medio. Entonces, terminando el tiempo, se apaga, haya o no haya gente, ¿verdad? Sistema de lazo cerrado, de las características principales, pues se caracteriza porque existe una relación de realimentación desde el proceso hacia el sistema de control a través de sensores. Obviamente, ¿verdad?, tiene que haber un sensor que detecte en cuánto está la variable. Continuemos. El sistema de control recibe la confirmación si las acciones ordenadas han sido realizadas correctamente, ¿verdad? Hay correcciones en el sistema de control con lazo cerrado o retroalimentación. Ahora vayamos a los tipos de sistemas de control. Los más utilizados son el de control on-off, encendido apagado, ¿verdad? Los proporcionales, los derivativos y los integrales, y la combinación de todos ellos, proporcional, integrativo y diferencial. El on-off, pues se entiende, ¿verdad?, está prendido, está apagado completamente. El proporcional, de manera gradual, ¿verdad?, va a actuar el sistema de control. En el proporcional derivativo, en este sistema, la velocidad de cambio de la señal de entrada se utiliza para determinar el factor de amplificación, o sea, a mayor velocidad, mayor amplificación para la corrección de la señal. En el integral, pues es similar al derivativo, nomás que se utiliza un integrada o se integra los errores en el sistema. Y ya viene la combinación de los tres, el proporcional, integral, derivativo. Este sistema combina los tres anteriores. Y el de redes neuronales, este sistema modela el proceso de aprendizaje del cerebro humano para aprender a controlar la señal de salida, que es lo que mencionamos anteriormente. Siguiente cuadro sinóptico sería la electrónica de baja potencia. Este es muy importante, hay que tratar de tenerlo siempre en su mente. ¿Qué es la electrónica de baja potencia? Pues son los dispositivos que se utilizan para transformar y controlar voltajes y corrientes de niveles bajos o señales débiles. Baja potencia, bajos niveles de corriente y voltaje. Los componentes de la electrónica de baja potencia serían los dispositivos semiconductores utilizados en baja potencia, los convertidores de energía, ¿sí?, que convierten en alterna en directa, directa en alterna, y etcétera. Ahorita los mencionamos. Y los ejemplos de estos convertidores. Dentro de los dispositivos de semiconductores, ya algunos de ustedes los conocen, como son el diodo rectificador, el transistor, el MOSFET y los tiristores. Dentro de los tiristores, están el SCR o rectificador controlado de silicio, que también por ahí lo deben de conocer, el DIAD, el TRIAD, el IGBT, el IGCT, que son tiristores o switches, ¿verdad?, de 4 o más capas de semiconductores. En este caso, dice que el IGBT es Insulated Gate Bipolar Transistor o transistor bipolar de compuerta aislada, es un interruptor, ¿verdad?, al igual que el IGCT, ¿verdad?, que es el que viene a continuación, que nos dice que la traducción en español es un tiristor controlado por compuerta. Después viene el GTO, que es un tiristor apagado por compuerta, y el MST, un tiristor controlado por tecnología MOS, óxido de semiconductor. Dentro de los convertidores de energía eléctrica tenemos 4, que son los rectificadores, convierten corriente alterna en continua, o en resumen VCA en VCD. Los inversores, que convierten corriente continua en corriente alterna.
En resumen, BCD en BCD. Y luego vienen los cicloconversores. Convierten corriente alterna en alterna, pero de menor frecuencia. Y luego vienen, por último, los choppers. Convierten corriente continua en corriente continua de mayor o menor tensión. Y las aplicaciones de estos convertidores pues son las fuentes conmutadas, la de los celulares, ¿verdad? Son unas fuentes muy pequeñitas con transformadores de alta frecuencia. Control de motores, que puede ser velocidad, par, posición y giro o sentido de giro, ¿verdad? Eso es lo que se controla en los motores. Otras aplicaciones serían el calentamiento por inducción o por campos electromagnéticos en las cocinas de inducción, las fuentes ininterrumpibles. Esas son unos sistemas que utilizaban antes en las oficinas que se iba la luz y por medio de la batería convertían la corriente directa en alterna y entraba y alimentaba las computadoras. Y luego vendría el sistema de control de factor de potencia. Balastros que tenemos en la escuela, en las lámparas, son de gas, de un gas, y utilizan altos voltajes a altas frecuencias, necesitan un transformador. Y luego vienen las interbases entre fuentes de energía renovables y la red eléctrica. Y bueno, esa sería la presentación. Bueno, después vendrían los símbolos, un pequeño examen de símbolos y las prácticas que van a realizar en un simulador, primeramente, y después en el protoboard, las más que se puedan. Para aquí les voy a pedir que descarguen, por favor, el Tesla simulador para el celular en Play Store, por favor. Bueno, aquí vienen algunos sensores: interruptor, temperatura, tacto, flama, humedad, sonido con SCR, de paso con infrarrojos, convertidor de energía eléctrica, rectificador, convierte voltaje de corriente alterna en voltaje de corriente directa. Está marcada para hacerla también en protoboard. Transformador reductor y frecuencia, el generador de pulsos a través del 555. Y los circuitos de control con componentes electrónicos de baja potencia como son el transistor, el MOSFET, el SCR, el relevador, el DIAC, el TRIAC para hacer un dimmer, el cambio de giro de un motor de BCD con switches, cambio de control de velocidad de un motor de BCD con 555 y control de velocidad de un motor de corriente alterna con TRIAC. Eso es lo planeado. Esperemos que nos vaya bien. Bueno, hasta aquí sería el resumen que les voy a pedir que hagan ustedes. Es un resumen de su presentación, pero sí es importante que se aprendan los conceptos. Dale mayor importancia a lo que viene siendo electrónica potencia y los tipos de sistemas de control. Gracias.